Bendiciones a todos. Y quiero compartir con ustedes un devocional. Cuando el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9, está escrito: y me dijo Dios, mi gracia te basta, pues mi poder se perfecciona en tus debilidades. Amén. Queridos hermanos, queridos amigos, sabemos que hay momentos en la vida en que todo parece demasiado pesado. Las fuerzas se terminan, nuestras fuerzas se acaban, nuestros planes fallan y muchas veces nuestro corazón se encuentra en límites que no conseguimos ultrapasar. Y en esos momentos, en esas horas, descubrimos una verdad que solo se aprende en silencio de las luchas. Cuando estamos solos, luchando, en silencio, cuando no hay nadie cerca de nosotros para ayudarnos. Cuando enfrentamos esas dificultades, estamos luchando solos. Vemos que somos frágiles, muy frágiles, y también vemos que solamente Dios continúa siendo suficiente en medio a esa fragilidad. Cuando el apóstol Pablo, él escuchó de parte del Señor, mi gracia te basta, él entendió que el poder de Dios no se revela en ausencia de problemas, o sea, cuando todo está bien, y sí en su presencia, en la presencia de Él, en medio a los problemas. La gracia de Dios no es apenas, vamos a decir, entendemos que la gracia de Dios es perdón, pero no solamente es perdón, es también sustento. No es solamente la gracia de Dios un favor del pasado. La gracia de Dios es también fuerzas para nuestro presente. Y así, de esa forma, podemos entender que Él nos carga cuando nuestras piernas ya no aguantan más caminar, por así decirlo. En esos momentos Él nos lleva, Él nos levanta cuando el mundo intenta derribarnos. Aquello que parece ser el fin en nuestras vidas muchas veces es un lugar donde Dios comienza a actuar, a operar con más profundidad. En nuestras debilidades, el Señor se hace presente. Nuestras debilidades no asustan al cielo. En realidad, nuestras debilidades son el escenario realmente perfecto para que el amor de Dios se manifieste de forma real y sorprendente. Tal vez usted en esos momentos esté luchando con algún espino que aún todavía no se va, con un dolor que insiste en quedarse, con un peso que tal vez los demás no ven, con un sufrimiento, con una lucha que está ahí todavía permanente y constante. Y aún así, Dios en esos momentos susurra a tu corazón y te dice: hey, tú, escucha lo que te digo. Mi gracia te basta. Mi gracia es suficiente. Dios, Él no promete explicar todo, porque muchas veces nos quedamos como confundidos, ¿verdad? No entendemos. Necesitamos explicación. ¿Por qué estamos enfrentando esas dificultades? ¿Por qué estamos enfrentando esos problemas? ¿Por qué todo es tan difícil? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué esa espina en la carne? Y no entendemos. Dios
Él no promete explicarnos todo. Una cosa Él promete: sustentarnos en todo. Dios no te promete explicarte por qué usted está enfrentando eso, mas Él te promete algo: yo te sustento en todo. Dios no promete un camino sin lágrimas, mas Él realmente nos garantiza compañía a cada paso difícil que usted da. Aleluyas. Y muchas veces caminamos esos caminos llenos de sufrimiento y derramamos muchas lágrimas. Y a veces decimos, ¿por qué? Y Dios, Él nos hace saber que en esos momentos de sufrimiento, en esos momentos de lágrimas donde parece que estamos solitos, es donde Dios nos garantiza que Él está a nuestro lado, que Él está en cada paso difícil que usted da. Aleluyas. Es por eso que donde falta fuerzas humanas, transborda la gracia divina. Donde falta fuerzas, donde nos falta realmente fuerzas, realmente transborda ese poder perfecto de Dios en nuestras debilidades. Por eso, quiero decirte algo aquí: no desista. Está cansado, está difícil, no aguantas más. No desista, porque es justamente en esos momentos donde entra a tallar el poder de Dios. No desista cuando usted se sienta débil, sin fuerzas. No piense que justamente en esos momentos, cuando usted está a punto de desistir porque está débil, no aguanta más, y usted piensa tal vez que Dios se apartó de ti, está lejos, cuando usted cree que la lucha aumentó, usted dice, entonces Dios no está conmigo. Se volvió más difícil. Parece como que Dios no está conmigo. Dios se ausentó, Dios se apartó. Y muchas veces pensamos eso. Cuando creemos que va a mejorar la situación, empeora. Y ahí es donde desistimos porque pensamos que Dios nos abandonó, porque Dios se ausentó. Y muchas veces, en esos momentos, muchas veces el milagro no es el cambio, la mudanza de la situación, mas la transformación de nuestro corazón dentro de ella. Miren nada más que el milagro no es cuando Dios resuelve esa situación difícil, sino cuando en medio a esa situación difícil es tu corazón que es transformado frente a esa dificultad, frente a ese sufrimiento, frente a esa lucha. Es en medio de las luchas y sufrimientos donde el milagro acontece, pero dentro de nosotros primeramente. Cuando aprendemos a depender de la gracia de Dios, descubrimos que esa gracia es mucho mayor que cualquier problema. Es mucho más profunda que cualquier miedo y mucho más fuerte que cualquier tempestad. No importa cuál sea la dificultad que enfrentamos, no importa el tamaño de la tempestad. Aprendemos a depender de la gracia divina, porque ella es lo que nos fortalece. Y que hoy nosotros vengamos a recordar que antes que nuestra debilidad exista, la gracia de Dios ya estaba preparada para sustentarnos. ¿Y saben por qué? Porque el poder de Dios se perfecciona en tus debilidades. El poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades, cuando ya no podemos más. Confíe en ese Dios maravilloso. Él está con usted. Aun cuando la lucha se hace más fuerte, no desista. No desista. Usted está siendo transformado. Dios operará. Él sabe el momento exacto. Amén. Un abrazo a la distancia. Quédese con esta palabra. Medite en esta palabra. Ya está una nueva oportunidad. Dios los bendiga. Amén.